Jueves 13 de noviembre, Informativo Racing Aragonés, número 128. Hoy con estos contenidos. Lo último, nuestros pilotos en el Campeonato de España de Rallycross en Motorland. Lo próximo, el sábado, séptimo Rally Barbastro con 30 equipos inscritos en velocidad y 24 en regularidad. El domingo termina el Aragonés de Autocross con el 23º de Agua Viva. Esto es Tiempo Racing y comenzamos. Hola, en Motorland se celebró la última prueba del Nacional de Rallycross y entre la abundante participación, dos aragoneses. Del Osca Motor Club, Nacho Barrau, en la categoría Cross Car RX, y del Autocross Calatayud, Nayara Trampal, en la categoría Car Cross Junior RX. Barrau llegó a la semifinal quedando quinto y la zaragozana Trampal fue superando etapas para disputar la gran final, haciendo un meritorio cuarto puesto en su debut en Rallycross, lo que la motiva para disputar la próxima temporada los campeonatos nacional y regional de autocross con su Yakar. La FADA aprovechó la celebración del Campeonato de España de Rallycross en el renovado circuito mixto de asfalto y tierra de Motorland para convocar el primer trofeo de Aragón de Rallycross, abierto a las clases 1 y 2. 8 pilotos se presentaron a la convocatoria, ninguno aragonés. La victoria fue para Lluís Baradat con Opel Corsa en clase 1, siendo de principio a fin el dominador de esta clase, en la que ha logrado ser el más rápido en los entrenos oficiales y se impuso en las 3 carreras disputadas. 2 clasificatorios en la final, todo para él. En la clase 2, victoria de Alberto Bellido, con Peugeot 207, que se ha impuesto en la final, tras una interesante pugna con Guillermo Huélamo, al que ha acabado superando por 1 segundo, después de haber sido el más rápido en los cronos. Con el autocross aragonés en la recta final y disputándose la última carrera la semana que viene, es decir, este domingo, creemos que echó para atrás a nuestros pilotos. Estamos seguros que esta disciplina tan interesante tendrá mejor aceptación la próxima temporada en una fecha más pensada, aunque dependerá del apretado calendario que tiene Motorland para poder hacerlo, ya que por ahora es el único circuito mixto aprobado por la Federación. Otro campeonato que termina, el de rallies de asfalto, y lo hará en tierras ostenses con el séptimo Rally Barbastro, el sábado. Provisionalmente liderado por Eduardo Tortajada, seguido de David Planas y Adrián González en pilotos. En copies, Sergio Sebastián, Eva María Valenzuela y Sira Poblador. Todos ellos y ellas estarán en la salida, excepto Sira, ya con el tercer cajón del campeonato asegurado. Asimismo, será puntuable para la Supercopa de Aragón de Rallys, ese mixto de asfalto y tierra que con 3 pruebas disputadas es liderado provisionalmente por Luis Andrés Bonillo en pilotos y Tamara Biel en copies. La participación en Barbastro supera el medio centenar de pilotos, con 30 en velocidad y 24 en regularidad, entre regularidad 60 Sport, y los 10 primeros clasificados en la categoría regularidad FADA, provenientes del Aragonés de Slalom, a los que se les presenta una magnífica oportunidad para iniciarse en los rallies de cara a próximas temporadas. La actividad comenzará ya el viernes con la exposición de todos los coches en la avenida José María Escrivá de Balaguer a las 19 horas y la salida protocolaria a las 21. El sábado llegará la carrera en el espectacular tramo del Alto de San Roque, que durante unos años fue subida del Aragonés, y los tramos de Torre Ciudad, Coscojuela de Fantova y El Pino. La asistencia tendrá lugar en el recinto ferial y el sábado a mediodía Bodegas Laús obsequiará a los pilotos con una buena comida, seguro que bien regada. El formato del rally es similar al de otros años, con unos tramos muy técnicos y muy exigentes, cada uno con sus características diferentes, unos más rápidos y otros más ratoneros. La organización ha tenido que hacerlo en noviembre por problemas de calendario y esto hace que la participación sea un poco más ajustada, aunque ya nos han dicho que se ha solicitado a Tráfico el poder realizar una nueva edición, la 8ª, el año que viene, en este caso el día 9 de mayo. Apuntáoslo para el próximo año. Ya sabéis que intentamos seguir todas las carreras de los diferentes campeonatos, pero no podemos estar en todos lados. Eso solo lo hace Paco Arnal. Pues eso, que necesitamos ayuda para poder informar
correctamente. Así que si quieres y puedes, cuando vayas a una carrera, acompañando o ayudando, podría ser nuestro enviado o enviada especial. Nos lo comentas antes por WhatsApp o por email, te decimos en lo que podrías ayudar con tu móvil y ya está. La verdad sería fantástico, así que si tienes móvil, ¿quién no lo tiene? Y te apetece echarnos una mano, dínoslo para lo que queda de temporada y por supuesto en la próxima. Y terminaremos el finde en el circuito de Agua Viva, donde el Real Automóvil Club Circuito Guadalupe organiza el 23º Autocross de Agua Viva y último de un interesante campeonato que ha contado con 7 carreras y que comenzaba allá por marzo. 27 pilotos inscritos, 17 de ellos en turismos, 7 en Carcross y 3 en Junior Carcross. En la División 1 no estará presente el tercero del campeonato, Salvador Torcal, y sí estarán los 3 que encabezan la División 2. En Carcross, solo José Ignacio Casino y Óscar Fonz, de entre los clasificados del campeonato, estarán presentes. Y destacable la participación esporádica del presidente FADA, Temis López, con un Speed Car. En los Junior Carcross, y con el título por decidir, estarán los 2 máximos aspirantes, Alan Kaminsky y tal vez Nayara Trampal, que viene de correr el último Rallycross del Campeonato de España y que duda por la lesión de muñeca que trae de esa prueba. A las 10:30 los entrenos. Para las 11:25 y 12:25 las clasificatorias quedarán las parrillas para a la 1:30 las finales. Fin de carreras asfalto y tierra, y compatibles, uno el sábado y otro el domingo. Así que coche, kilómetros y cámara fotos. Y en el coche ya sabéis, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Nos vamos y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo.